Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video explicativo del curso de posgrado Tópicos de Álgebra Lineal aplicada a las ciencias experimentales. En este caso, vamos a presentar el primer video explicativo de la unidad 6, titulada Espacios vectoriales. Como habrán visto en los capítulos anteriores, muchas herramientas que estuvimos presentando en distintos capítulos estaban bastante relacionadas entre sí y hasta parecían que podían pensarse con una mirada común. Por ejemplo, en los primeros capítulos hemos trabajado con la idea de generadores de un conjunto de vectores, pero luego cuando intentamos pensar ahora la idea de generadores de un conjunto de matrices, la forma de analizarlo se volvía muy similar. De hecho, podíamos pensar, incluso lo hemos dicho así varias veces, como que una matriz de 2 por 2, por ejemplo, podría pensarse o analogarse cambiando un poco su estructura formal, pero no las consecuencias matemáticas de esa transformación, como un vector de 4 componentes, siempre y cuando ordenásemos los elementos de la misma manera, siempre. Esto no es en vano, y de hecho no es una casualidad. Cuando desde distintas ramas de la matemática se empiezan a analizar distintos conjuntos de elementos matemáticos, como pueden ser vectores o matrices, em, se empieza a observar que muchas definiciones son muy similares para este tipo de conjuntos. También muchas propiedades son muy similares en estos conjuntos. Y también muchas aplicaciones pueden ser compartidas o analogables entre un conjunto y otro. En esto es donde aparece la idea de espacio vectorial. Básicamente, la idea de espacio vectorial lo que intenta es juntar a todos estos conjuntos de elementos matemáticos que cumplen ciertas condiciones y ciertas propiedades dentro de una misma clasificación. La idea de que son espacios vectoriales. Y al hacer esto podemos también generalizar algunas de las definiciones que vimos, como el de generador, como el de independencia lineal, como el de transformación lineal, etcétera, a conjuntos más amplios y que permiten su aplicación en muchos más contextos. Entonces, vamos a empezar a ver que las definiciones que hemos presentado y estudiado cuando trabajamos con vectores, que muchas de ellas también valen para matrices, ahora vamos a poder aplicarlas a otros conjuntos, como por ejemplo la de los polinomios o incluso a el mundo de las funciones. Entonces, estos elementos que parecen venir de subsectores bastante distantes dentro de la matemática terminan conectándose entre sí y nos permiten llegar a conclusiones de manera bastante sencilla en mundos bastante alejados de los originales que hemos aprendido hasta ahora, como son los vectores, pero aplicando los mismos procesos de pensamiento. Por supuesto que el objetivo de este curso de posgrado no es que quienes lo cursen sean expertos en matemática o en álgebra, sino que puedan reconocer cuál es la forma que tiene el álgebra lineal de pensar algunos problemas que le incumben y, por lo tanto, hacer este proceso de generalización final es importante porque esto da un poco un pie a que cuando ustedes en su desarrollo profesional aparezca algún tipo de fenómeno que pueda modelizarse matemáticamente con alguno de estos elementos que presentaremos en este capítulo, puedan rápidamente recordar que las herramientas que han aprendido del álgebra lineal, quizás para vectores o para matrices, se puedan extrapolar en esos conjuntos y puedan utilizarlas para sacar información interesante sobre esos fenómenos. Pero entonces, sin más, empecemos a intentar ver cuál es la idea de espacio vectorial. Dicho de otra manera, de estos conjuntos, de estos elementos matemáticos tan distantes quizás o tan distintos que parecen generar submundos separados dentro de la matemática, ¿qué tienen en común o cuáles son las características que tenemos que exigir para que se puedan pensar como un espacio vectorial? Por eso aparece, luego de un estudio bastante extenso y profundo sobre estos conjuntos de comparación, se puede proponer la idea de qué es un espacio vectorial. Dicho de otra manera,
de cuáles son los requisitos que tienen que cumplir estos conjuntos para que podamos analogarlos unos con otros y poder encontrar propiedades, operaciones, características comunes entre sí. Cuando nos ponemos a hacer una lista de cuáles son las similitudes entre estos conjuntos, aparecen muchas. Es una lista muy larga. Bien, que de hecho podríamos intentar hacerla con lo que hemos aprendido hasta ahora, pero podría incluso extenderse muchas veces más si analizamos con más profundidad cada uno de estos conjuntos por separado. Todas esas características se pueden resumir a 6 características específicas que son las que nos permiten definir o clasificar a un conjunto como un espacio vectorial. Esas 6 características son las que se listan en la definición 21. Sea B un conjunto sobre el cual se definen dos operaciones llamadas suma y producto por un escalar, bien, y se simbolizan con el más o el punto, y que este conjunto contenga tres elementos genéricos U, V y W, es decir, U, V y W son tres elementos cualquiera de este conjunto B corta. Y siendo C y D escalares, entonces B será un espacio vectorial si cumple los siguientes axiomas. ¿Bien? Tendríamos que demostrar entonces estos 6 ítems para poder decir que ese conjunto con el que estamos trabajando es un espacio vectorial. Estas características también son interesantes de listar porque también permiten hacer el trabajo al revés. Si alguna de ellas no se cumple, ya podemos descartar que ese conjunto sea un espacio vectorial. Veámoslas una por una. La primera característica, el primer axioma, es el que se llama cierre bajo la combinación lineal. Esto quiere decir que si yo tomo dos elementos cualquiera de ese conjunto, en este caso U y B minúscula, bien, estamos trabajando en esta zona, ¿no? U y B, y cada uno de ellos lo multiplicamos por los escalares C y D y lo sumamos, deberíamos obtener otro elemento, un tercer elemento, que podemos llamar si quieren, no sé, X, y ese elemento X también tiene que estar dentro del conjunto B, siempre. Bien, entonces, esto es lo que se llama cierre bajo la combinación lineal, que muchas veces se puede interpretar como que si hacemos una combinación lineal entre dos elementos del conjunto B, obtenemos otro elemento del conjunto B, sin excepción. Luego tenemos el axioma de conmutatividad, que esto lo hemos aprendido en muchos conjuntos, por ejemplo en conjuntos numéricos, ¿no? Como los naturales o los reales, pero también lo hemos aprendido con funciones, lo hemos aprendido con polinomios, por ejemplo. La conmutatividad con respecto a la suma, lo que nos quiere decir es que U más B tiene que darnos igual que B más U. Es decir, que U más B, la suma de dos elementos dentro de nuestro conjunto, tiene que darnos otro elemento del conjunto, bien, porque tiene que cumplir el axioma anterior, y que ese elemento tiene que ser el mismo que obtendríamos si sumamos B más U, es decir, si alteramos el orden de la suma. Algo similar sucede con lo que llamaremos asociatividad, ¿bien? Que también lo podemos relacionar con las propiedades asociativas que hemos visto a lo largo de nuestra formación básica. Aquí lo que nos dice es que si sumamos tres elementos cualquiera de nuestro conjunto de trabajo, U, V y W, tiene que darnos lo mismo, el mismo resultado, el mismo cuarto elemento suma, digamos, si sumamos primero U y B y al resultado le sumamos W, o si sumamos primero B y W y luego le sumamos U. Bien, el orden en que hacemos esa suma no debería alterar el resultado. Luego tenemos el cuarto axioma, que se llama existencia de elementos neutros. Es decir, que cada una de esas dos operaciones definidas, la suma y el producto por un escalar, cuenta con lo que se llama un elemento neutro, es decir, un elemento que pertenece al conjunto que le corresponde y que no afecta o que hace que esa operación no tenga ningún efecto sobre quien se aplica. En el caso de la suma, a ese elemento se le llama elemento neutro. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un elemento cualquiera de mi conjunto, el elemento U, y le sumo el elemento neutro de la suma, que habitualmente se simboliza como el elemento 0,
entonces obtendríamos de nuevo u, es decir, sumar ese elemento neutro parecería no hacer ningún efecto sobre el sumando original que estamos tomando. Y con respecto al producto por un escalar, es lo mismo. Nosotros podríamos tomar un escalar neutro, que en este caso se simboliza con el 1, que cuando se multiplica por cualquier elemento de mi conjunto, debería obtener ese mismo elemento. Bien. Eh, Acá es importante notar que tanto el 0 como el 1 es una notación. Bien, no siempre que diga 0 lo debemos relacionar con el número 0, con el número real 0. Ese 0 es el elemento neutro en todo caso dentro del conjunto de los números reales. Pero si ahora definimos otros conjuntos, bien ampliamos esa idea de conjunto, ya no trabajamos sobre números, sino sobre vectores, sobre matrices, sobre polinomios, por ejemplo, ese cero toma otras características, otra notación. Por ejemplo, en el caso de los vectores, lo podemos pensar como el vector nulo, es decir, un vector con todas sus componentes cero, bien, que no es lo mismo que escribir simplemente el número cero. Bien, y lo mismo sucede con el 1, más allá de que es un escalar. El quinto axioma es la existencia de un elemento opuesto, es decir, que si nosotros contamos o tomamos cualquier elemento dentro de nuestro conjunto de trabajo U, en ese mismo conjunto tiene que existir otro elemento, bien, al que vamos a anotar menos U, bien, o el opuesto de U, que cumple la propiedad de que cuando lo sumamos entre sí, obtenemos el elemento neutro de la suma. Bien. Eh, Acá con la misma consideración de antes, que básicamente ese elemento neutro de la suma no necesariamente es el número cero, sino el que actúa como elemento cero. Y luego tenemos la idea de distributividad, ¿bien? Que tenemos dos tipos. Una es la distributividad con respecto de la suma del producto por un escalar, ¿bien? Que es el primer caso que tenemos ahí. Esto quiere decir que si nosotros tenemos que multiplicar un escalar por la suma de dos elementos de nuestro conjunto, es lo mismo hacerlo en ese orden o primero multiplicar el escalar por cada elemento y luego sumar. Dicho de otra manera, el orden en que aplicamos el producto por un escalar o la suma es indistinto. Bien, y lo mismo sucede si el orden es el reverso, es decir, si primero tenemos que hacer la suma de dos escalares y al resultado multiplicarlos por un elemento de nuestro conjunto, es lo mismo que primero multiplicar cada uno de los escalares por ese elemento y luego sumar. Aquí hay un error, esto no debería ser d por b, sino d por u. Bien, para que lo tengan en cuenta. Entonces, si todos estos axiomas se cumplen, bien, tienen que cumplirse los 6, entonces vamos a decir que ese conjunto del cual obtuvimos u, v y w se llama espacio vectorial, conforma un espacio vectorial. Bien. Y si eso sucede, a los elementos v y w le vamos a llamar vectores de ese espacio vectorial, mientras que c y d van a ser escalares. Acá es importante notar algo. La idea de escalar y de vector viene, está relacionada con el hecho de que cuando trabajamos con vectores en la acepción normal, ¿no? Un vector con n componentes, y escalares con la acepción de números reales, ese conjunto, ese par, esa dupla, ¿no? Donde B es un conjunto de vectores como tradicionalmente lo pensamos y los escalares son números reales, conforman un espacio vectorial. Se cumplen estos axiomas. ¿Bien? Pero, como dijimos, esto se puede extender. De hecho, todas estas definiciones que están incluidas dentro de la definición 21 se pueden ir modificando siempre y cuando cumplan estos axiomas. ¿A qué me refiero? Que los vectores v y w pueden no ser vectores propiamente dichos, pueden ser polinomios, pueden ser conjuntos de funciones, pueden ser matrices. Los escalares c y d pueden ser números de diferentes conjuntos numéricos, naturales, pueden ser números binomiales, pueden ser funciones también, ¿por qué no? Y de hecho, incluso las operaciones suma y producto por un escalar también se pueden definir. Es decir, no siempre pensemos la suma como lo que conocemos como suma o el producto por un escalar como lo que conocemos por producto por un escalar, sino que uno puede definir esas operaciones de maneras distintas
y siempre y cuando se cumplan los axiomas, esto va a definir un espacio vectorial. Entonces esto amplía muchísimo las posibilidades de trabajo con diferentes conjuntos de elementos matemáticos varios. Entonces, un poco para ilustrar esto, deberíamos poder trabajar con algunos espacios vectoriales quizás menos conocidos o menos rápidamente pensables. ¿Bien? Es decir, no tanto con vectores, como veníamos haciendo. Vectores propiamente dichos. En el ejemplo 27 lo que nos proponen es que imaginemos a el conjunto P2. El P sub 2 es el conjunto de todos los polinomios de grado 2 o menor. ¿Bien? Que tengan coeficientes reales. Entonces, acá lo que tenemos que proponer es que básicamente nosotros podemos pensar a ese conjunto como el conjunto de todas las expresiones del estilo a por x cuadrado más b por x más c. ¿Bien? Que serían como todos los polinomios de grado 2 que podemos imaginar. De hecho, fíjense que lo que dice es de grado 2 o menor, porque en este caso, si a fuese 0, por ejemplo, ya el grado del polinomio sería 1 y no 2, y también están incluidos dentro de este conjunto. Bien, sería de grado 2 como máximo. Entonces, acá tenemos nuestros nuevos elementos, ¿no? Que lo que tenemos que analizar, lo que nos preguntan, es si ese conjunto de todos esos polinomios van a conformar un espacio vectorial. ¿Bien? Es decir, si cumplen los axiomas anteriores. Entonces, para eso lo que vamos a tener que hacer acá es definir varias cosas antes. ¿Bien? No podemos ponernos directamente a analizar los axiomas, sino ver cómo definimos todos los elementos necesarios para ver si los axiomas se cumplen. En el primer caso, lo que tenemos que definir es quiénes van a ser nuestros vectores en este espacio vectorial, en el caso de que así fuera, ¿no? Entonces, nuestros vectores, nuestros elementos de trabajo, van a ser, en definitiva, los polinomios de grado 2 o menor, ¿no? Esos que acabamos de dibujar, o que acabamos de escribir, mejor dicho, simbólicamente, van a ser nuestros vectores. Bien, en la acepción más general. Luego, lo que tenemos que ver es quiénes van a ser nuestros escalares. ¿A qué le vamos a llamar escalar en este caso? Bien, los escalares son ciertos elementos, son elementos matemáticos que podemos multiplicar por los vectores. Entonces, en este caso, fíjense que lo que nos dice es que los escalares, bien, vienen dados también por coeficientes reales. Entonces, vamos a trabajar como escalar a cualquier número real. Fíjense que esto se podría modificar. Podríamos trabajar con números racionales o con números enteros. O si lo queremos ampliar con números complejos, por ejemplo. Y también sería válido y tendríamos que probarlo. En este ejemplo trabajaremos con los escalares como números reales. Bien. Y también lo que tenemos que definir, que es importante, es quiénes van a ser o cómo vamos a definir las operaciones, tanto suma como producto por un escalar. Que a veces parece tedioso o raro, ¿no? Tener que definir una operación. Pero, básicamente, dependiendo cómo definamos esa operación, el resultado puede variar. Podemos considerar que este conjunto de polinomios puede ser o no ser un espacio vectorial con respecto a esta decisión. Entonces aquí fíjense que ya en la pregunta nos dice cómo tenemos que definirlo. Nos dice que la suma y el producto por escalar son los usuales. Es decir, que para sumar dos polinomios, si yo quiero sumar dos polinomios distintos, recurriremos a la suma de polinomios que hemos aprendido en la secundaria. ¿Bien? Es decir, que se suman los términos que son semejantes. ¿Bien? Y el producto por un escalar es también la usual, es decir, si yo un polinomio de grado 2 lo tengo que multiplicar por un escalar, que ya dijimos que es un número real, lo que tengo que hacer es multiplicar ese número real por todos los términos. Bien, no puedo hacer una distributiva, digamos, con respecto a la suma interna. Entonces, ya habiendo visto todo esto, ya habiendo definido a qué le vamos a llamar vector, a qué le vamos a llamar escalar y a qué le vamos a llamar suma y producto por un escalar como operaciones,
Ahora sí podemos embarcarnos en tratar de ver si se cumplen o no los axiomas anteriores. ¿Bien? Entonces, eh, básicamente tendremos que ir axioma por axioma. Si alguno no se cumple, es suficiente para decir que no es un espacio vectorial. Si se cumplen todos, lo es. ¿Bien? Entonces, el primer axioma era el cierre bajo la combinación lineal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con el primer vector u, va a ser entonces un polinomio cualquiera de grado 2 o menor. ¿Sí? Eh, que es un polinomio en particular, pero que no podemos usar un ejemplo. Bien, o sea, no puedo tomar un polinomio, por ejemplo, darle valores a, b y c, ¿no? 7, 4 y menos 2. Porque ahí estaría trabajando con el cumplimiento de los axiomas en esos casos particulares, pero no en general. Entonces, lo que voy a tomar es un polinomio cualquiera, pero general. O sea, a1 por x cuadrado más b1 por x más c1. ¿No? Mientras que b, un segundo vector de trabajo, va a ser a2 por x cuadrado más b2 por x más c2. Y el w, a3 por x cuadrado más b3 por x más c3. Bien, entonces, el primer axioma nos pide que para que esto sea un espacio vectorial, lo que tiene que suceder es que si yo hago una combinación lineal de dos de esos vectores, bien, que en este caso sería multiplicar a cada uno por un escalar distinto, no necesariamente igual, y sumarlo, lo que obtengo va a ser otro vector, bien, que le podemos poner cualquier nombre, a ver, un nombre que no usamos, f, y ese f también tiene que pertenecer a nuestro espacio vectorial. En este caso, f tendría que pertenecer a P2. No sabemos si esto pasa. Bien, es la propuesta. Lo que tenemos que demostrar es eso, que básicamente si lo hacemos, ¿sí? Si hacemos c por el u más b por el b, lo que obtenemos también es un vector perteneciente a nuestro espacio vectorial putativo. Entonces, fíjense que si hacemos esas operaciones, ¿no? Siendo c un número real que multiplica a u, es decir, a todo este primer polinomio, obtendríamos c por a1 por x cuadrado más c por b1 por x más c por c1 más, y ahora tengo que multiplicar d por b, o sea, d por a2 por x cuadrado más d por b2 por x más d por c2. Entonces, lo que acabamos de obtener es el resultado de hacer esa combinación lineal. Ahora la pregunta es si esto que acabamos de obtener también es un vector. O sea, esto es un vector f perteneciente a P2. Entonces, para eso tendría que ser también un polinomio de grado 2 o menor. Si analizamos esto y lo reorganizamos, bien, como la operación suma es la usual, cumple la propiedad tanto conmutativa como asociativa, y lo mismo el producto por un escalar, podemos reorganizar esto de la siguiente manera. C por A1 más D por A2 por X cuadrado, bien, que sería sacar factor común del término X cuadrado entre los dos términos que lo comparten, más C por B1 más D por B2 X más C por C1 más D por C2. Y si ahora analizamos lo que acabamos de hacer, podemos decir que vemos que al hacer esta reorganización, aparecen términos que son sumas y multiplicaciones entre
escalares, ¿bien? C, A1, D y A2 son números reales. C y D porque son los escalares que hemos definido antes. Y A1 y A2 porque son los coeficientes de los polinomios que directamente en el ejemplo nos dicen que son números reales también. Por lo tanto, todo esto es un número real, ¿bien? Al que le vamos a llamar A mayúscula. Lo mismo podemos pensar con esto, ¿no? Todo esto es un número real al que le vamos a llamar B mayúscula. Y todo esto es un número real al que le vamos a llamar C mayúscula. Entonces fíjense que lo que acabamos de obtener es en definitiva un nuevo vector f, ¿no? Y ese nuevo vector f también es un polinomio de grado 2 o menor, en todo caso si a da 0, por ejemplo. Entonces lo que acabamos de demostrar es que si hacemos una combinación lineal entre dos elementos cualquiera de este conjunto, obtenemos otro elemento de ese conjunto. El axioma 1 se cumple. Luego tendríamos que continuar, ¿no? O sea, hacer el axioma 2, 3, 4, 5 y 6. Haré algunos más rápido, otros más lento, de acuerdo a su dificultad. Pero, a ver, por ejemplo, el segundo axioma era la conmutatividad. Bien, es decir, que si yo sumo u más b, me da lo mismo que si sumo b más u. Bien, esto no lo vamos a hacer simbólicamente, lo podemos charlar porque creo que es bastante obvio. Si sumamos u y b, los dos vectores u y b, vamos a tener que sumar a1 por x cuadrado más b1 por x más c1 más a2 por x cuadrado más b2 por x más c2. Y podemos hacer lo mismo, sacar factor común x cuadrado y x, ¿no? Por lo tanto, si sacamos factor x cuadrado, si sumamos u más b, podríamos sacar un factor común x cuadrado y nos quedará a1 más a2. Mientras que si hacemos b más u, el factor común será a2 más a1. Bien, entonces la pregunta es si a1 más a2 y a2 más a1 nos dan siempre el mismo resultado. Y la respuesta es sí, porque esa operación entre a1 y a2 es la suma de números reales que sabemos que es conmutativa. Entonces podemos demostrar que todos los coeficientes que van apareciendo van a ser iguales sin importar si sumo u más b en ese orden o b más u. ¿Bien? Entonces podemos demostrar que u más b es igual a b más u y se cumple el segundo axioma. Algo similar lo podemos pensar para el axioma 3. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahí el axioma 3, que era el de asociatividad, lo que tendríamos que hacer sería sumar u más b y luego w. Bien, entonces ahí, por ejemplo, para el término de x cuadrado, va a aparecer como su coeficiente a1 más a2, entre paréntesis, más a3. Mientras que si lo hago en otro orden, por ejemplo, u más, entre paréntesis, b más w, el coeficiente será a1 más, paréntesis, a2 más a3. Entonces, acá la pregunta es, ¿esos dos coeficientes son iguales? Y la respuesta es sí, por el mismo motivo que antes. Como la suma es la suma habitual de números reales, la suma de números reales es asociativa. Entonces, vamos a poder demostrar que no importa el orden en que sumemos o cómo asociemos los sumandos, los coeficientes en ambos casos van a terminar siendo los mismos. Luego, en el cuarto axioma, ya aquí aparece algo que quizás sí es interesante de trabajar. El cuarto axioma es que tiene que existir los elementos neutros. Esto quiere decir que tiene que existir un vector al que le vamos a llamar vector nulo. ¿Bien? De modo que si yo a cualquier vector, por ejemplo al u, le sumo s, volvemos a obtener como resultado el u. Pero este vector nulo, este vector 0, tiene que estar dentro de P2, o sea, dentro de nuestro conjunto, en el caso de que fuera un espacio vectorial. ¿Bien? Entonces, básicamente también tendría que ser un polinomio de grado 2 o menor. La pregunta sería, ¿qué polinomio de grado 2 o menor le puedo sumar a cualquier polinomio para obtener de nuevo ese polinomio sin ninguna modificación? Y la respuesta puede parecer trivial, pero es el número 0. Porque el número 0 lo puedo pensar como un polinomio con todas sus coeficientes iguales a 0. O sea, a, b y c son 0. Por lo tanto, no influye en ninguno de los
términos que componen a el vector u que se le suma. Bien. Y lo mismo con el que llamemos escalar 1, que sería un escalar que si yo lo multiplico por cualquiera de los vectores de mi espacio vectorial putativo, llegamos a el mismo vector elegido. Entonces, ¿qué escalar debería multiplicar por todos los términos de u para que no los modifique? Como los escalares que estamos usando son números reales, el 1 no será más que el mismo número real 1, ¿bien? El escalar 1. Bien, entonces encontramos ahora sus elementos neutros y algo similar vamos a tener que hacer en el axioma 5, que es la existencia del elemento opuesto. Es decir, si yo agarro cualquier vector u, debería poder encontrar un vector al que le vamos a llamar opuesto de u, que cumpla que u más ese vector opuesto me permita obtener el vector nulo, que dijimos que el vector nulo en el caso de los polinomios va a ser el 0. Bien, entonces es fácil ver que el elemento opuesto para u va a ser exactamente el mismo, bien, o sea, lo puedo pensar igual que el u cualquiera sea que yo elijo, pero cambiándole el signo a sus coeficientes, ¿no? Entonces, en vez de trabajar con el coeficiente A1, voy a trabajar con el coeficiente menos A1, el opuesto de A1. Bien, lo mismo con B1 y lo mismo con C1. Entonces, si a el U le sumamos este nuevo elemento, bien, que también forma parte de P2, porque termina siendo, en definitiva, un polinomio de grado 2 o menor, los términos se anularán, cada uno de los términos con el término que le corresponde, bien, y por lo tanto obtendremos como resultado 0, que es el elemento nulo propuesto en el axioma 4. Y luego, por último, lo que tenemos que comprobar son en el último axioma, son las distributividades. Bien, la primera que C por U más B es igual a C por U más C por B. Y esto se resuelve de una manera muy simple. Bien, que no lo haremos porque es tedioso y extenso, pero lo pueden hacer si quieren para practicar, que es primero sumar U y B, bien, de una manera similar a lo que hicimos en el axioma 1, ¿no? Es decir, sumar término con término, sacando factor común, x cuadrado o x, y a ese resultado multiplicarlo por c. Todos los términos se multiplican por c. Y luego, por otro lado, resolver el segundo miembro de la igualdad. Es decir, multiplicar u por c, multiplicar b por c, y esos dos resultados sumarlos. Y demostrar que esos dos resultados obtenidos son iguales. Bien, y ahí lo que vamos a tener que aplicar nuevamente van a ser propiedades de los escalares. Bien, ahí quienes van a terminar de definir si esas dos expresiones son iguales es si los escalares permiten la propiedad distributiva. Bien, y como son escalares reales, la permiten, ¿no? Es una de las propiedades de los números reales, por lo tanto, podemos asegurar que esta distributividad va a funcionar. Y lo mismo si hacemos la otra, ¿no? Si planteamos la otra distributividad. ¿Bien? Que si primero sumo dos escalares y eso lo multiplico por un elemento u cualquiera, es lo mismo que primero multiplicar los escalares y después sumar. Se resuelven ambas miembros de la igualdad por separado y demostraremos que obtenemos el mismo resultado aplicando propiedades de los números. Entonces, más allá que este ejemplo es largo, tedioso, lo que me interesa, el objetivo de resolverlo y de ir contándoselos, es que vayan viendo cómo un montón de cuestiones que nosotros tenemos automatizadas en el trabajo, por ejemplo, con polinomios o con números, eh, cuando trabajamos con espacios vectoriales y con la definición de un espacio vectorial, tenemos que ser mucho más cuidadosos. Porque cuando decimos suma, tenemos que acordarnos de que quizás en este caso o en este contexto estamos definiendo la suma distinto de lo usual. Y por lo tanto tenemos que trabajar con la definición que hemos hecho. ¿Bien?
es como, básicamente, eliminar lo usual de todo. Ya los escalares no son los escalares usuales, los vectores no son los vectores usuales, la suma no es la suma usual y el producto por un escalar tampoco es lo usual, a no ser que se lo diga de esa manera. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con las definiciones adoptadas, si estos axiomas se cumplen y tienen una relación entre sí, ¿no? Con lo que acabamos de hacer, demostramos que los 6 axiomas se cumplen para el caso del conjunto de los polinomios de grado 2 o menor. Entonces, esto significa que este conjunto es un espacio vectorial. Bien. Y por lo tanto, comparte un montón de características con otros espacios vectoriales. El único que vimos hasta ahora, que es un espacio vectorial, es el en donde todo es usual. Es decir, el vector, la idea de vector es un vector de n componentes usual, escalar es un número real, eh, suma es la suma de vectores y producto por un escalar es el producto de un escalar por un vector. Ese es como el espacio vectorial base que le da origen a todos los términos que usamos. Bueno, el conjunto de todos los polinomios de grado 2 o menor cumple las mismas características que ese conjunto de vectores. Es decir, muchas, diría casi todas las propiedades que tiene ese conjunto de vectores, bien, y números reales, también valen para los polinomios de grado 2, que parecerían ser dos conjuntos que vengan de elementos matemáticos muy distintos, ¿no? Como de mundos matemáticos muy distintos, pero a pesar de eso comparten muchas características. Y esto es lo importante de los espacios vectoriales, que nos permite relacionar bien submundos matemáticos de una manera muy simple. En el ejemplo 28 trabajaremos ahora con dos cuestiones distintas. Primero, que veamos un ejemplo de definiciones de operaciones, ¿bien? Que quizás es algo un poco antiintuitivo. Y después, cómo podemos usar los axiomas de los espacios vectoriales para demostrar que un cierto conjunto no es un espacio vectorial. ¿Bien? Entonces, miremos. Acá, en el ejemplo 28, nos definen al espacio vectorial o nos proponen al espacio vectorial como R2, es decir, el conjunto de todos los vectores de dos componentes. Bien, ese es el conjunto B, al que podríamos intentar ver si es o no un espacio vectorial, aunque ya nos dicen que no lo es. Bien. Después, no nos define quiénes van a ser los escalares, pero si no nos definen, vamos a suponer que son los usuales, es decir, números reales. Pero sí, lo que nos definen son las operaciones. Entonces, fíjense que en primer lugar nos definen la suma y nos dicen que la suma de dos de esos elementos, bien, de los dos vectores, x1, x2, e y1, y2, si los sumamos tenemos que hacerlos componente a componente. O sea, la suma usual de vectores, ¿no? La suma se define como se define usualmente. Pero el producto por un escalar se define distinto. O sea, ahora voy a definir que cuando un vector x1, x2 lo multiplico por un escalar c, bien, un número real c que va a funcionar como escalar, habitualmente nosotros haríamos c por x1 y c por x2. Bueno, no es la forma. En este momento, lo que nos proponen es que vamos a definir esa operación como la primera componente del producto va a ser c por x2, es decir, el escalar por la segunda componente. Mientras que la segunda componente del resultado va a ser siempre 3. Bien. Entonces, tenemos ahora una definición usual para los vectores, que van a ser vectores de R2 en este caso, para los escalares, que van a ser números reales, y para la suma. Y no usual para el producto por un escalar, que lo vamos a definir de esa forma que está ahí. Entonces lo que nos pide es que demostremos que B no es un espacio vectorial. ¿Cómo vamos a hacer eso? Buscando un contraejemplo para cualquiera de los axiomas. Dicho de otra manera, demostrando que alguno de los 6 axiomas dados anteriormente no se cumple. Pueden pensar, si quieren, pausar el video y ver si encuentran algún contraejemplo simple en el que estos axiomas no se cumplen. ¿Bien? Pueden intentar pensar si vale la conmutatividad, pueden ver si vale la distributividad o lo que quieran. Eh, yo les voy a proponer una que se me ocurre que me parece la más sencilla de todas, para ver muy simplemente que uno de los axiomas no se cumple. ¿Bien? Y, por ejemplo,
básicamente lo que tendríamos que hacer es comprobar que existe un elemento neutro. Bien, se acuerdan que uno de los axiomas, el axioma 4, lo que nos pide es que existan elementos neutros, tanto para la suma como para el producto por un escalar. Con respecto a la suma, no va a haber mucho problema. ¿Por qué? Porque la suma es la usual. Entonces el elemento neutro para la suma va a ser el usual, que es el vector nulo. Pero como tenemos una nueva definición del producto por un escalar, tendríamos que ver si esta definición admite la idea de elemento neutro. Entonces, si ese elemento neutro, bien, le vamos a llamar genéricamente z, lo que tiene que pasar es que z, que es un escalar, si yo lo multiplico por un vector cualquiera, u, me tiene que dar ese mismo vector. Dicho de otra manera, que si yo z lo multiplico por un vector x1, x2, me tiene que dar ese mismo vector x1, x2. ¿Bien? Pero nosotros sabemos por definición de producto por un escalar, en este caso, que si yo hago z por x1, x2, si sigo la definición, lo que voy a obtener es z por x2 y 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la única manera de que estos dos vectores sean iguales es que x2 sea 3. Cualquier vector que yo tome como ejemplo en donde su segunda componente no sea 3 va a poder funcionar como un contraejemplo. Por ejemplo, vamos a hacerlo. Voy a trabajar con un vector b que va a ser el 9, 8, por ejemplo. Entonces, si existiese ese z, que si yo lo multiplico por el 9, 8 me devuelve lo mismo, bien, suponiendo que eso existe, z por 9, 8, siguiendo la definición, me va a dar 8 zetas, 3. Y eso me tiene que dar 9, 8. Es claro que yo de acá, igualando las primeras componentes, podríamos obtener un valor para z, que en este caso sería 9 octavos, ¿no? Pero nunca eso va a permitir que la segunda componente se iguale. Esto no va a pasar jamás. Bien, no sucede para ningún z real. Por lo tanto, como no puede existir, no existe z que sea elemento neutro, no se cumple el axioma 4 y por lo tanto B no es un espacio vectorial. Seguramente ustedes pueden encontrar otros axiomas que tampoco se cumplen con esta definición. ¿Bien? Pero bueno, yo elegí una, la primera que se me ocurrió, para poder demostrarles que al no cumplirse ese axioma ya no podemos decir que ese conjunto de elementos, es decir, de vectores, de escalares y de definiciones, conforman un espacio vectorial adecuado. Bien, entonces ahora, sabiendo esto, veremos que hay un montón de conjuntos que ya conocemos que conforman espacios vectoriales. Ya les hablé de los vectores usuales con escalares reales y suma y producto por un escalar usuales, pero también podemos pensar eh, con el conjunto de las matrices. Bien, si todas las matrices tienen el mismo tamaño, pueden y los escalares son básicamente números reales también, con las operaciones usuales, conforman un espacio vectorial, se puede demostrar. Cualquier conjunto de polinomios también, ¿bien? No solo P2, que demostramos en el ejemplo 27, conforma un espacio vectorial, sino también P3, P4, Pn, conforma un espacio vectorial con escalares reales y las operaciones usuales. ¿Bien? Y así varias más. De hecho, quienes han estudiado matemática relacionada con las ciencias más experimentales, se ha trabajado, por ejemplo, con
las bases de soluciones de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, si alguna vez eso les ha aparecido, también ese tipo de conjuntos conforman espacios vectoriales. ¿Bien? Y así muchos otros. Y lo importante, repito, es que todos estos conjuntos se pueden relacionar entre sí. Entonces, ahora en esta última parte, bastante más corta, diría, lo que me gustaría es empezar a repensar algunas definiciones que trabajamos en los videos anteriores, ahora ya pensando en espacios vectoriales generales. Por ejemplo, la de subespacios. ¿Bien? Recordarán que nosotros presentamos la idea de subespacio como eh, un subconjunto, ¿bien?, de los vectores, ¿no? Es decir, si yo trabajo, por ejemplo, con un conjunto más grande que puede ser, no sé, R de 3, el conjunto de todos los vectores de 3 componentes, definimos en su momento a qué le íbamos a llamar subespacio de R3, ¿bien? Y tenía que cumplir ciertas características, ciertas condiciones. Bueno, ahora quizás que ya conocemos la idea de espacio vectorial, tiene sentido pensar que los subespacios que presentamos son subespacios dentro de un espacio vectorial que es R3, ¿no? Que son todos los vectores de 3 componentes. Y que las características que tenían que cumplirse son en definitivas las características de la definición 21 que presentamos anteriormente. Entonces, veamos ahora sí cómo podemos ampliar esto a todos los casos sin trabajar específicamente con o vectores o matrices o polinomios, sino con cualquier espacio vectorial. Entonces, vamos a decir que si contamos con un espacio vectorial B, bien, que ya sabemos que es un espacio vectorial, vamos a llamar subconjunto a un subconjunto de B, es decir, a un subconjunto de elementos que están incluidos en B, le vamos a decir que es un subespacio si por sí mismo es un espacio vectorial. Bien, es decir, un subespacio está incluido dentro de otro espacio vectorial, pero per se es un espacio vectorial. Siempre y cuando mantengamos todo, es decir, mantengamos a lo que llamemos escalares, si mantengamos a que llamamos suma y si mantenemos a que llamamos producto por un escalar. Entonces, esto, más allá de que tiene cierto sentido, acá quizás lo que puede surgir, ¿no?, como a primera escucha, es que ahora la idea de subespacio se volvió casi igual de tediosa que la de espacio. Es decir, si ya conozco un subconjunto dentro de un espacio vectorial y quiero demostrar que si es o no un subespacio, en definitiva voy a tener que hacer lo mismo que hicimos recién. Es decir, ver todos los axiomas por separado para este subconjunto y demostrar que es un espacio vectorial. Pero, por suerte, esto no es tan así. Bien. De hecho, se puede disminuir los requisitos que le tenemos que pedir a este subconjunto para poder saber si es un subespacio. Entonces aparece como una nueva eh, expresión de la definición anterior, que quizás es un poco más simple desde lo operativo. Esta definición lo que nos dice es que si conocemos un espacio vectorial B y ahora trabajamos con un subconjunto dentro de ese espacio vectorial, bien, que le vamos a llamar W, vamos a decir que ese W va a ser un subespacio de B si y solo si se cumple el primer axioma. Es decir, si es cerrado bajo la combinación lineal. Es decir, que si tomamos dos elementos cualquiera, U y B de W, entonces la combinación lineal entre sí, bien, usando los mismos escalares, va a generarnos un tercer elemento que también va a estar en W. Bien, es decir, que ya esto sucede porque los otros axiomas, bien, los otros 5 axiomas, desde el segundo hasta el sexto, si estamos trabajando con elementos de un espacio vectorial, sabemos que se cumplen. Bien, se van a cumplir en todos los casos. El único que podría no cumplirse y que depende de qué elemento seleccionemos del espacio vectorial es el primero. Por eso es importante verificar el primero. Si el primero se cumple, entonces el conjunto es un subespacio. Y si el primero no se cumple, no lo es. Bien. Y acá tenemos también una
una conclusión bastante importante. Que fíjense que si nosotros tomamos C y D como escalares nulos, bien, o sea, en el caso usual C y D valen 0, entonces 0 por U más 0 por B nos queda 0 más 0, 0. Bien, entonces el elemento nulo tiene que estar en todos los subespacios. Bien, esto es importante porque es una buena estrategia para determinar fácilmente conjuntos que no son subespacios. Si en un conjunto de trabajo no está el elemento nulo, bien el 0, en este caso el vector 0, entonces ese subconjunto de un espacio vectorial no es un subespacio. Porque el elemento nulo tiene que estar siempre en todos los subespacios que podamos pensar. Bien, para trabajar un poco más esto, los invito a resolver el ejercicio 47 de la práctica, que lo que también les va a demandar es que empiecen a pensar cómo utilizar el axioma de cierre con la combinación lineal para estos casos. Otra definición que hemos visto y que ahora lo podemos extrapolar a los conjuntos vectoriales, a los espacios vectoriales, perdón, es la definición de generador. Bien, nosotros hemos presentado la idea de generador tanto para vectores como para matrices. Ahora lo podemos pensar para cualquier espacio vectorial. Entonces, supongamos que tenemos un conjunto S de vectores de un espacio vectorial B. Bien, si quieren, por una cuestión de simpleza, pueden pensarlo como un conjunto finito de vectores. ¿Sí? Es decir, tomo algunos elementos de ese espacio vectorial. Más allá que la definición no pide que sea finito, pero creo que es más fácil pensarlo así. Entonces, el conjunto de todas las combinaciones lineales de esto se llama generador. Bien, y ahora con la idea de combinación lineal aparece el hecho de que tenemos que mantener quiénes van a ser los escalares, qué va a ser la suma y qué va a ser, como vamos a definir, el producto de un escalar por un vector. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, hallemos un conjunto generador de modo que obtengamos al resolver los siguientes espacios vectoriales. Bien, ya que está, para que empecemos a ver la notación. M sub 2, 2. Bien, no es un 22, es un 2, 2. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la forma de nombrar simbólicamente al espacio vectorial de todas las matrices de tamaño 2 por 2, ¿no? Por eso es un 2, 2. Entonces, todas esas matrices van a, si yo las escribo de una manera genérica, las podría pensar como vectores con la estructura A, B, C, D. ¿Bien? Tamaño 2 por 2, como nos pide el enunciado. Y los 4 elementos con letras distintas. ¿Por qué? Porque no puedo imponer ninguna igualdad entre sí. Los 4 pueden ser distintos o pueden ser iguales, pero no hay ninguna relación entre uno y otro. Entonces, nosotros necesitamos ahora proponer un conjunto S de elementos de este conjunto M22 que al combinarlos linealmente obtengamos todas las matrices que pertenecen al M22. Bien, entonces hay diferentes, pueden si quieren pensar más de otro además del que vamos a proponer, pero yo voy a ir quizás por el caso más simple. El caso más simple sería este. Un conjunto de 4 matrices, cada una con elementos nulos en todas las posiciones, excepto en una, donde tenemos un elemento unitario. Bien, entonces tengo un conjunto de 4 elementos y el generador de ese conjunto va a ser en definitiva una combinación lineal de esos 4. ¿Qué es una combinación lineal? Dijimos que es multiplicar cada uno de estos elementos por un escalar, que en el caso de las matrices los escalares son números reales, ¿bien? Es decir, número real A por la primera matriz,
número real B por la segunda, número real C por la tercera, número real D por la cuarta, y sumar. ¿A qué vamos a llamar sumar? A la suma habitual de matrices, es decir, la suma elemento a elemento. Bien, entonces, si hacemos esto, A por esta matriz es equivalente, bien, por definición de producto de un escalar por una matriz usual, sería multiplicar A por todos los elementos. Entonces quedaría A0, 0, 0. La segunda 0B, 0, 0 y así sucesivamente. Y la suma de las cuatro nos daría A, B, C, D. Bien, por lo tanto, en definitiva, esto es equivalente a decir que el generador de S es el conjunto de cualquier, bien, de todas las matrices de tamaño 2, 2. ¿Es el único conjunto S que podemos pensar? No. Hay infinitos y de hecho les invito a que puedan pensar otros equivalentes a S. Bien, es decir, que también su generador sea el espacio vectorial M22. ¿Puedo tomar cualquier conjunto de matrices para generar M22? No. Bien. Por ejemplo, si en vez de tomar esas cuatro tomamos solo la primera, bien, y construimos un conjunto S con solo la primera de esas cuatro matrices, podríamos obtener matrices de 2 por 2, pero no cualquier matriz de 2 por 2, sino aquella que puede tener cualquier valor en el primer elemento, en el elemento A11, y todos los otros son necesariamente 0. Por lo tanto, no sería M sub 2, 2, sino sería el conjunto específico de esas matrices con esas condiciones. Algo similar lo podemos pensar para el B. Acá lo que nos piden es, o lo que nos piden analizar es el espacio vectorial P sub 3, es decir, todos los polinomios de grado menor o igual a 3. Entonces, los vectores U que pertenezcan a P sub 3 van a tener la forma A por X cubo, más B por X cuadrado, más C por X, más B. Entonces, A, B, C y D son números reales, no necesariamente iguales, lo mismo que pasaba en el caso anterior. ¿Cuál podría ser el conjunto S cuyo generador sea el conjunto P sub 3? Bueno, debería tomar elementos, bien, dentro de este conjunto, o sea, elementos de P sub 3, que si los combino entre sí linealmente, utilizando los escalares usuales, o sea, los números reales, lleguemos a todos los polinomios de grado 3 o menor. Y una posibilidad, si les parece adecuada, sería esta, miren. Sería el conjunto de 4 polinomios de grado 3 o menor, pero cada uno va a ser, en definitiva, un monomio de grado cada vez menor. O sea, x cubo, x cuadrado, x y 1. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el generador de este conjunto, que va a ser la combinación lineal, primero lo que tenemos que hacer es cada uno de estos elementos, de cada uno de estos vectores, multiplicarlo por un escalar, cualquiera. A, B, C y D. Y sumar. Estas operaciones, si no nos aclararon nada, son las usuales, es decir, producto de polinomio por un número real y suma entre polinomios. Y fíjense que lo que obtenemos, en definitiva, es el conjunto de todos los polinomios de grado 3 o menos. Bien, entonces ese conjunto que elegimos es generador de P sub 3. ¿Es el único? Nuevamente, no. De hecho, también los y las invito a que puedan encontrar ustedes otros conjuntos cuyo generador también sea P sub 3. Y ahora, viendo estos dos apartados, verán que acá las similitudes entre estos conjuntos empiezan a ser muy evidentes. El trabajo entre el espacio vectorial M sub 2, 2 y P sub 3 fue casi idéntico. La diferencia fue más, les diría, casi formal, ¿bien?
y no es esencial. Es decir, lo que tuvimos que hacer fue elegir matrices o polinomios, pero en definitiva la forma de pensarlo es lo mismo. Es hacer combinaciones lineales de estos cuatro elementos en ambos casos, ¿no? Necesitamos cuatro elementos en ambos casos. Y aparecen esas cuatro constantes indeterminadas A, B, C, D que permiten generar todo el espacio vectorial. Ya sea porque son los coeficientes de los diferentes términos del polinomio o porque son los elementos de la matriz. Entonces, hay algo que emparenta a ese M sub 22 de a ese P sub 3. Continuando con la generalización, también podemos pensar la idea de independencia lineal. Bien, que nosotros lo pensamos para vectores más que nada, pero también la vimos brevemente para matrices. Ahora la vamos a poder extrapolar a cualquier espacio vectorial. Entonces podemos decir que un conjunto de vectores de un espacio vectorial va a ser linealmente dependiente si solo al menos uno de ellos puede expresarse como una combinación lineal de todos los otros. ¿Bien? Y si esto no sucede, no puede suceder de ninguna manera, entonces decimos que el conjunto es linealmente independiente. ¿Bien? Como verán, esta definición es casi idéntica a la vista originalmente, solamente que ahora la idea de vectores es más amplia. No necesariamente son los vectores propiamente dichos, sino también pueden ser matrices, polinomios o lo que sea. ¿Bien? Por ejemplo, nos piden que demostremos que los siguientes conjuntos son linealmente dependientes. Entonces, fíjense, tenemos un conjunto de matrices de 2 por 2 y un conjunto de polinomios de grado 2, ¿no? Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que demostrar es que nosotros podemos expresar uno de los elementos como una combinación lineal de los demás. ¿Bien? De hecho, si el conjunto es linealmente dependiente, prácticamente puedo elegir cualquiera de los elementos y va a ser combinaciones lineales de los otros, no importa cuál elijo. Muchas veces esa elección es más por una cuestión de conveniencia que por una cuestión de posibilidad. Entonces, por ejemplo, deberíamos ver si este primer elemento que pertenece a A lo podemos pensar como una combinación lineal de los otros dos elementos, ¿no? A por el primero más B por el segundo. Si existen A y B reales, bien, reales simplemente porque no nos dijeron nada, por lo tanto vamos a considerar que los escalares son reales, y también consideraremos que las dos operaciones son las usuales. Si existen A y B reales, que para que esa igualdad valga, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Como nos pide demostrar que lo son, seguramente A y B existen, tenemos que encontrarlos. ¿Cómo podemos expresar esto? Bueno, trabajando elemento a elemento. Bien, el primer elemento, el A11, va a ser igual a A por el A11 del primer término, más B por el A11 del segundo. Y así podemos plantear cuatro ecuaciones. Que tienen que cumplirse al mismo tiempo, porque A y B son los mismos para todos los casos. Bien, esto es un sistema de ecuaciones, de cuatro ecuaciones con dos incógnitas. De hecho, si lo resolvemos, va a ser un sistema compatible determinado y podemos obtener que A vale 1 y B vale menos 1, de hecho. Bien, pueden comprobarlo ustedes. Es decir, que si nosotros al segundo elemento de ese conjunto lo multiplicamos por 1, al tercer elemento del conjunto lo multiplicamos por menos 1 y lo sumamos, llegamos al primero. Por lo tanto, es un conjunto linealmente dependiente. Bien. Y algo similar podemos plantear en el segundo caso. Acá tenemos tres polinomios de grado 2 o menor, ¿no? Entonces estamos trabajando dentro del espacio vectorial P sub 2. Bien. Lo que tendríamos que demostrar es que uno de ellos, por ejemplo el primero,
puede obtenerse haciendo una combinación lineal de el segundo más el tercero. Bien, como veremos, es muy similar a lo hecho antes. Y ahora también podemos plantear un sistema de ecuaciones, ya no trabajando elemento a elemento como en el caso de las matrices, pero sino término a término. Bien, los términos cuadráticos, los términos lineales y los términos independientes. Entonces, fíjense que el término cuadrático para el lado izquierdo es 1, bien el coeficiente, mejor dicho, cuadrático, mientras que en el lado derecho el coeficiente cuadrático es a. El coeficiente lineal en el lado izquierdo es 2, en el lado derecho es b. Y en el coeficiente, el término independiente, perdón, en el lado izquierdo es 4 y en el lado derecho es 2a más b. Bien. En las primeras dos ecuaciones son directas, ya nos dicen que a debería valer 1 y b debería valer 2. Pero no tenemos que olvidar que tenemos una tercera que también tiene que cumplirse. Entonces, debemos verificar que 2 por a, o sea 2 por 1, más b, o sea más 2, nos dé 4, que lo hace. Por lo tanto, podemos verificar que a vale 1 y b vale 2. Es decir, que el primer de los elementos del conjunto B es una combinación lineal de el segundo más el doble del tercero. Bien, entonces fíjense que siempre vamos a poder hacer este proceso. Vamos a poder estar analizando si uno es una combinación de los otros y siempre, sea como sea, de alguna manera vamos a poder plantear un sistema de ecuaciones. Bien. Y ahora lo interesante de esto es que si analizamos los sistemas de ecuaciones, estos sistemas de ecuaciones también los podemos pensar como provenientes de vectores. Bien, de hecho, este mismo sistema que está plantado ahí arriba, yo lo puedo escribir de esta manera. Como verán, ahora los elementos de las matrices quedan reordenados, bien de una forma sistemática, como vectores de 4 componentes. Uno es los coeficientes que multiplican a A, otro va a ser los coeficientes que multiplican a B y otro va a ser los términos independientes. Lo mismo puedo hacer con este ejemplo, ¿no? Puedo pensar como 1, 0, 2 por A más 0, 1, 1 por B igual a 1, 2, 4. ¿Bien? Y obtenemos más o menos la misma estructura. Y de hecho, fíjense que el 1, 0, 2, el 0, 1, 1 y el 1, 2, 4 es una forma de organizar los coeficientes cuadrático, lineal e independiente de los tres polinomios que nos dieron, bien, de los tres vectores que pertenecen al conjunto B, pero ahora ya para expresarlos directamente como un vector de R3 usual como conocemos. Esto es algo muy importante y útil en los casos donde tenemos que demostrar que los conjuntos son linealmente independientes. Porque ahí la estrategia anterior, la de proponer el sistema de ecuaciones, quizás se vuelve un poco más compleja, porque ahí lo que tenemos que demostrar es que no existe manera de que la combinación lineal de 2 dé el tercero, por ejemplo, en el caso de que tengamos tres elementos. Pero eso ya lo podemos pensar directamente utilizando este salvoconducto. Es decir, expresar a los diferentes elementos de nuestro conjunto pensando como vectores usuales. Por ejemplo, en el primer caso, en el A, que tenemos acá en el ejemplo 31, también son polinomios de P2, es decir, de grado 2 o menor. Entonces, lo que tendríamos que, este conjunto A, yo ahora lo puedo analogar a el siguiente. Bien,
No es el mismo conjunto en el sentido de que el original está formado por polinomios, mientras que este está formado por vectores pertenecientes a R3, pero creo que queda claro que hay una relación entre estos dos conjuntos. Bien, en el A lo que cambia son los coeficientes que multiplican a los términos cuadrático, lineal e independiente, mientras que en el nuevo A, que le podemos poner si quieren A estrella para identificarlo, ahora esos mismos coeficientes los pienso como las componentes ordenadas de tres vectores de R3. Entonces, demostrar que el conjunto A es linealmente independiente se vuelve análogo a demostrar que el A estrella es linealmente independiente. Y lo bueno de esto es que nosotros ya sabemos cómo demostrar independencia lineal de conjuntos de vectores. Lo vimos en las primeras unidades de nuestro curso. Bien, que una de las posibilidades, por ejemplo, era comprobar que la única manera que si planteamos un sistema, una matriz de coeficientes, de modo de obtener como resultado el vector nulo, este sistema era un sistema compatible determinado y que el único resultado obtenido era 0, 0, 0. Bien, es decir, era la solución trivial, que no existía ningún otro resultado, no era compatible indeterminado. Bien, y que eso también lo podíamos ver, por ejemplo, calculando el determinante de la matriz de coeficientes y viendo que era distinto de 0. Entonces, si es distinto de 0, eso significa que eh, ese sistema va a ser compatible determinado y la única solución va a ser el vector nulo. Bien, y algo parecido podemos hacer en el caso B. Ahora podemos plantear un conjunto B asterisco que sea análogo a ese conjunto anterior, pero que ahora podemos pensar a esas matrices como vectores, en este caso van a ser de 4 componentes, y utilizar una estrategia ya conocida. Por ejemplo, la primera matriz la puedo pensar como la matriz, el vector 1, 0, 1, 0, considerando el orden así, ¿no? O sea, primero este elemento, luego este, luego este, luego este. Si mantengo ese orden, puedo generar los otros dos eh, vectores de R4 sin ningún problema. Y ahora, si planteamos algo similar a lo anterior, también podemos demostrar que ese sistema va a ser compatible determinado y la única posibilidad de combinar esos tres vectores para obtener el vector nulo es multiplicándolos por 0. Bien, entonces, de aquí dos cuestiones. Primero, como vemos, hay conceptos como el de subespacio, de generador o de independencia lineal, eh, que son análogos a lo que ya vimos, solamente que ahora se tienen que aplicar en estos nuevos conjuntos, en estos nuevos espacios vectoriales. Pero también, y quizás más importante, que estos espacios vectoriales no solo comparten similitudes y propiedades similares, ¿no? Y hasta definiciones similares, sino que se pueden transformar unos en otros. Es decir, yo tranquilamente puedo transformar mi conjunto A, que es de polinomios de grado 2 o menor, en un conjunto de matrices de un cierto tamaño adecuado. Por ejemplo, matrices de 3 por 1. Y viceversa. Y ambos los puedo transformar en vectores, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta posibilidad de transformar vectores pertenecientes a un espacio vectorial a otros vectores pertenecientes a otros espacios vectoriales nos permite aplicar muchos conocimientos que ya tenemos de espacios vectoriales conocidos, como espacios vectoriales de vectores propiamente dichos, ¿no? R2, R3, R4, a conjuntos que quizás no conocemos tanto, no hemos estudiado tanto, ¿bien? O son un poco más complejos de pensar. Eh, por último, lo que vamos a ver también es que las ideas de base, de dimensión y de coordenadas, que la vimos también en capítulos anteriores, aquí también valen y también se pueden generalizar. Por ejemplo, la definición 25 nos dice que un subconjunto beta de un espacio vectorial B es una base para ese espacio vectorial si lo genera. Es decir, si el generador de ese subconjunto
es, en definitiva, el espacio vectorial completo. Y además, ese subconjunto tiene que ser linealmente independiente. Bien, lo mismo que la definición de base que vimos para vectores. Solamente que ahora vamos a poder pensar la idea de base no solo para un conjunto de vectores propiamente dichos, sino también, por ejemplo, para un conjunto de matrices o incluso para un conjunto de polinomios. ¿Por qué no? Y después, en la definición 26, lo que nos asegura es que si contamos con una cierta base, bien, para un espacio vectorial, eh, vamos a definir que si nosotros para esa base queremos generar un vector cualquiera dentro de ese espacio vectorial B, y para eso lo que hacemos es combinar linealmente los vectores de la base, es decir, elegimos C1, el escalar C1 para multiplicarlo por el primer vector de la base, C2 para multiplicarlo por el segundo y así sucesivamente. Entonces podemos construir un vector, ¿bien? Con esos C1, C2 ordenados, y ese le vamos a llamar vector coordenado de B, ¿bien? Porque esos números se llaman coordenadas de B. Dicho de otra manera, el vector coordenado, las coordenadas, van a ser los escalares que me permiten encontrar cualquier vector perteneciente a un espacio vectorial combinando los de la base escogida. ¿Bien? Entonces, esto es algo muy útil porque nos lleva a pensar cuáles va a ser, digamos, los vectores más sencillos que podemos elegir como bases para cada uno de los espacios vectoriales eh, con los que estamos trabajando. Volvamos a trabajar con los dos ejemplos que trabajamos antes, con M sub 2 y con P sub 3. Bien, es decir, con el espacio vectorial de todas las matrices de 2 por 2 y el espacio vectorial de todos los polinomios de grado 3 o menor. Entonces, habíamos visto que para generar eh, M sub 2 podíamos utilizar como conjunto a 1000, a 0100, a 0010 y a 0001. ¿Bien? Entonces, básicamente lo que podemos decir es que este conjunto que hemos seleccionado para generar el espacio vectorial M sub 2 va a ser una de sus bases. Bien, hay infinitas bases. Una de ellas es esta. Y también acá empieza a cumplirse algo que charlamos en su momento con respecto a las bases de conjuntos de vectores, y acá toma quizás más relevancia, que es que aunque existan infinitas bases que generen M sub 2, se puede demostrar, y lo pueden también intuir haciendo muchos ejemplos e intentando ustedes encontrar bases para este espacio vectorial, que todas se componen ni más ni menos que de 4 elementos. Bien, de 4 vectores, que en este caso son 4 matrices. No van a poder encontrar ninguna base de 3 elementos que generen M sub 2, ni tampoco van a poder encontrar ningún conjunto de 5 o más elementos que generen M sub 2. Ahí sí van a poder encontrar conjuntos de, por ejemplo, 5 elementos cuyo generador sea M sub 2. Pero recuerden que la definición de base exige que ese conjunto sea linealmente independiente. Y si encuentran un conjunto de 5 elementos que lo generan, van a observar que necesariamente va a ser un conjunto linealmente independiente. Siempre que encuentren un conjunto que genere M sub 2 y que sea linealmente independiente, va a contar con 4 elementos. Que pueden ser 4 elementos distintos, no estos que yo acabo de elegir, pueden ser otros, pero siempre van a ser 4. Entonces, aunque bases hay infinitas, lo que se mantiene es lo que se llama la dimensión. ¿Bien? ¿Qué va a ser la dimensión? La cantidad de elementos que conforman la base de un espacio vectorial. Entonces acá lo que vamos a decir es que la dimensión de M sub 2 va a ser 4, que necesariamente voy a necesitar siempre 4 elementos para poder generarlo. ¿Bien? Y esta dimensión también va a ser
lógicamente entonces, la cantidad de componentes de mi vector coordenado. Supongamos que trabajamos con una matriz de 2 por 2 cualquiera. 7 menos 1, 2 menos 6, por ejemplo. Entonces, como ya hemos planteado que la base con la que vamos a trabajar, nuestra base beta, es esta que tenemos ahí, el conjunto de esas matrices, entonces, sí o sí, yo voy a poder expresar esta matriz y cualquier otra de 2 por 2 como una combinación lineal de los elementos de mi base, que es evidente que va a ser 7 por el primero, más menos 1 por el segundo, más 2 por el tercero, más menos 6 por el cuarto. Y por lo tanto, el vector coordenado, bien, que se simboliza el vector con el nombre de la base, ¿no?, como subíndice, va a ser un vector de tantos componentes como indica la dimensión, 4 en este caso, y que va a expresar los coeficientes necesarios para esta combinación lineal de manera ordenada. 7 menos 1, 2 menos 6. Bien, cada uno de esos 4 números le vamos a llamar coordenadas, ¿sí?, de ese vector con respecto a esa base, y al vector formado por esos 4 números, ¿no?, en un orden adecuado, el vector coordenado. Si analizamos ahora P sub 3, vamos a ver que podríamos plantear, voy a cambiar el generador para ver uno un poco más complejo, que podríamos trabajar con x cubo, 2x cuadrado, menos x y 4. Dicho de otra manera, este conjunto es una base para P sub 3. Pasa lo mismo que en el ejemplo anterior. Cualquier base que ustedes intenten encontrar para este espacio vectorial va a contar con 4 vectores, con 4 polinomios. ¿Bien? Ni con 3 ni con 5. Con 3 probablemente no termine de generar P sub 3 y con 5 va a ser un conjunto linealmente dependiente, por lo tanto no puede ser una base. Entonces, aquí lo que sucede es que la dimensión de P sub 3 también va a ser 4. Y esto también tiene relación con lo que vimos antes. Cuando analizamos estos dos espacios vectoriales en paralelo, vimos que el trabajo con ellos era muy parecido. Bien, y de hecho ambos podían analogarse y podían transformarse a el trabajo con vectores de 4 elementos. Bien, y eso ahora cobra un poco más de sentido. Los vectores que vamos a trabajar, los vectores propiamente dichos, me refiero a vectores de R4 que vamos a utilizar para analogar M sub 22 y P sub 3, van a tener 4 componentes porque la dimensión tanto de R4, de M sub 22 y de P sub 3 es la misma y es 4. Entonces, fíjense que si ahora yo tomo un polinomio de grado 3 cualquiera, bien, por ejemplo, 7x cubo menos 2x cuadrado menos 2x menos 24, por ejemplo, lo puedo pensar como una combinación de los elementos de la base. Bien, una combinación lineal. A x cubo lo tendré que multiplicar por 7 para obtener el primer término. A 2x cuadrado lo tendré que multiplicar por menos 1 para encontrar el segundo término. A menos x lo tendré que multiplicar por 2 para encontrar el tercer término. Y a 4 lo tendré que multiplicar por menos 6 para encontrar el último término, el menos 24. Bien, entonces de acá podemos ver que para la base que nosotros elegimos, el vector coordenado va a estar formado por los coeficientes
que elegimos para multiplicar cada uno de los vectores de la base, o sea, 7 menos 1, 2 y menos 6. Bien, y de hecho elegí este polinomio para que vean que los vectores coordenados para los dos ejemplos que vimos van a ser los mismos. Bien, Eh, esto no tiene por qué ser así, pero justo intenté elegir un vector cualquiera de trabajo, ¿no? Un vector U de trabajo acá y un vector B cualquiera de trabajo acá, que compartan el mismo vector coordenado, el mismo vector de coordenadas, que con esas mismas coordenadas y usando bases distintas podemos generar elementos muy distintos de diferentes espacios vectoriales. Una matriz de 4×4, ¿bien? O un polinomio de grado 3 en este caso, ¿bien? Pero, en definitiva, el trabajo es análogo y llegamos incluso al mismo vector coordenado. Ahora, por supuesto que hay, aunque todas las bases tengan la misma cantidad de elementos, porque la dimensión se mantiene, hay bases más simples para trabajar y otras más complejas. De hecho, la base que utilizamos para M22 es una base relativamente simple, porque nos permite trabajar con cada uno de los 4 elementos de forma separada. No es la única manera, podríamos trabajar con otras bases más complejas y igualmente válidas. Ya en el caso de P3 elegimos una base levemente más complicada. Ahí podríamos utilizar un ejemplo más simple con x cubo, x cuadrado, x y 1 como vectores de la base, mientras que ahí sería más simple para trabajar porque las coordenadas directamente serían los coeficientes de cada uno de los 4 términos del polinomio. Entonces, estas bases sencillas para trabajar se llaman bases canónicas. Son las más simples y las más directas para trabajar porque podemos relacionar cada una de las 4 coordenadas con elementos de las matrices, coeficientes de los polinomios, bien, con directamente un número real, un escalar que aparece en la expresión de cada uno de los vectores del espacio vectorial. Y de hecho, todas estas bases canónicas se relacionan con la base canónica de los vectores, ¿no? Vectores propiamente dicho, que si trabajamos con vectores de R4, con 4 componentes, sería 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Es bastante simple pensar esta base para los vectores de 4 componentes, ¿bien? Pero también ahora ya debería ser un poco más claro que la base canónica para el espacio M22 va a estar relacionada con lo anterior, solamente que ahora estos 4 componentes las ordenaremos como elementos de una matriz. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 y así sucesivamente, ¿no? Y encontraremos la que vimos antes. Y de hecho, si esta base canónica ahora la pensamos para P3, para los polinomios de grado 3 o menor, podemos ver que si estos son los coeficientes de los términos cúbico, cuadrático, lineal e independiente para un polinomio de grado 3, el primero de estos vectores se corresponde con el polinomio x cubo, bien, ya que todos los otros coeficientes son 0. El segundo para el x cuadrado, porque todos los otros coeficientes son 0. El tercero x y el cuarto 1. Bien, y ahí podemos obtener como la base más sencilla para este tipo de eh, espacio vectorial. Entonces, un poco el mensaje de esta clase, más allá de que pueda haber sido un poco larga y repasar muchos conceptos anteriores, es que cuando empezamos a entender que diferentes conjuntos de elementos matemáticos que parecen dispares como vectores, como matrices o como polinomios, y hay muchos más, eh, son espacios vectoriales y además que tienen la misma dimensión, entonces prácticamente podemos analogar uno con otro, o mejor, analizar todos estos espacios vectoriales como el espacio vectorial R4, es decir,
como vectores de 4 componentes. Entonces, básicamente, aunque tengamos que trabajar con polinomios o con combinaciones de funciones, por ejemplo, ¿no? Pero conforman un espacio vectorial con dimensión 4, tranquilamente podemos realizar ese trabajo usando vectores y usando todas las herramientas que conocemos para los vectores. Esto es muy útil para el trabajo computacional, porque si podemos reconocer que en nuestro trabajo de investigación, por ejemplo, eh, los datos que obtenemos conforman un espacio vectorial con una cierta dimensión, cualquiera sea, podemos transformar esos datos a vectores y permitir que el software matemático eh, nos ayude para encontrar la información que necesitemos y podamos analizarlos de la manera que nos sea más útil para extraer información novedosa sobre los mismos. En el próximo video seguiremos un poco con estas relaciones. Empezaremos a explorar la idea de transformación lineal, ahora en espacios vectoriales, y ahí sí aparecerán nuevos conceptos ya propios de los espacios vectoriales que no hemos visto hasta ahora con los vectores y que pueden ser muy útiles también a la hora de trabajar con este conjunto de datos. Nos vemos pronto.